Hola, mi nombre es Mónica Carpeta, yo soy docente del Departamento de Genética y bueno, voy a estar a cargo de darle las dos clases de bases genéticas del desarrollo de la UTI reproductor. Entonces, en esta primera clase, lo que vamos a ver es un poco cuáles son los modelos experimentales que se utilizan para estudiar las bases genéticas del desarrollo. Haremos un repaso de lo que es la regulación de la expresión génica, que es un proceso el cual está sumamente regulado y es fundamental durante todo el desarrollo embrionario. Sí, entraremos en lo que es la diferenciación celular y la comunicación celular, procesos también que se producen durante el desarrollo embrionario. Entonces, cuando uno estudia el desarrollo embrionario, hay como preguntas clásicas que siempre nos planteamos, ¿sí? Es decir, ¿cómo se generarán más de 200 tipos celulares diferentes a partir de una única célula que es el cigoto, en un proceso denominado diferenciación? A su vez, no solo se van a dar más de 200 tipos celulares distintos, sino que estas células, ¿sí? Estos tipos celulares se deben de organizar en tejidos y órganos. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de organización, al cual es un proceso denominado morfogénesis? ¿Y cómo saben las células cuándo dividirse y cuándo dejar de hacerlo? Es decir, qué señales reciben y hacen de que la célula tome la decisión de empezar a dividirse o de parar ese proceso de división, ¿sí? En el cual entonces hay un crecimiento celular también sumamente controlado. Y por otro lado, aparte de todo lo que es la formación de los tejidos somáticos y las células somáticas, tenemos en cómo se forman o cómo se generan los gametos, ¿sí? Esas células de la línea germinal, en el cual pasarán información genética desde de una generación a la siguiente y son los encargados luego de formar el nuevo cigoto. A su vez, ya desde el punto de vista más científico, nos hemos preguntado qué cambios en el desarrollo son responsables de la aparición de nuevas formas de vida, es decir, cómo están estos nuevos cambios en el desarrollo involucrados en la evolución de las distintas especies, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que el desarrollo embrionario no se da de manera aislada, sino que interactúa con el ambiente. Entonces, ¿cómo se da esa interacción con el ambiente? ¿Sí? Esa integración ambiental con el desarrollo embrionario, eso también va a depender fundamentalmente de la especie en la cual estemos hablando, donde el desarrollo embrionario en la gran mayoría de las especies animales se da fuera del individuo, fuera del animal, por ejemplo en huevos, mientras que en los mamíferos se da dentro del animal, dentro de la madre. Entonces la interacción con el ambiente va a ser bastante diferente dependiendo de estas dos situaciones. Entonces, ¿por qué tenemos que trabajar con modelos experimentales? Bueno, como bien ustedes bien saben, trabajar con embriones humanos es impensable desde el punto de vista ético. Por lo tanto, a lo largo de muchas décadas se ha estudiado, ¿sí?, el desarrollo embrionario utilizando distintos modelos, ¿sí?, que van desde las plantas y en el caso de los animales, distintos animales que son animales más inferiores hasta llegar a un modelo mamífero que es el ratón. Como ustedes pueden ver acá, en celeste están marcados entonces los modelos por excelencia que se han utilizado para estudios de embriología. Y hay como tres abordajes distintos en la embriología. Uno es la embriología comparada, es decir, comparar las distintas etapas del desarrollo embrionario, ¿sí?, en distintos modelos animales y de ahí inferir etapas que son comunes y procesos que son comunes. La embriología que es experimental, en el cual implica entonces manipular embriones, ¿sí?, y ver entonces qué es lo que pasa con estos embriones, cómo se altera el desarrollo embrionario, y en las últimas décadas, diríamos, está lo que es la genética del desarrollo, es decir, ya empezar a manipular los embriones desde el punto de vista genético, intentar elucidar cuáles son los genes que están involucrados o regulando el desarrollo embrionario. Y bueno, diversos modelos se utilizan para cualquiera de estas tres modelos experimentales. Y la ventaja de utilizar algunos modelos animales es que sí tienen ciclos de vida cortos, ¿sí? Fíjense que en el caso, o sea, que son a veces simplemente algunos días o meses para que el individuo se desarrolle y llegue a la adultez, por ejemplo. Se trabaja con huevos grandes y en el caso, por ejemplo, de las aves y de los anfibios, incluso de los peces,
¿sí? El desarrollo se da en un huevo externo, lo cual facilita su manipulación. Y esto entonces da una gran posibilidad de desarrollar experimentos, ¿sí? Con estos embriones. Y a su vez en todos estos modelos existen herramientas genéticas disponibles que permiten la manipulación de los embriones. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que los primeros pasos son siempre los mismos independientemente del modelo animal que nosotros estemos estudiando. La primera etapa es la fecundación y la formación del cigoto. Luego viene una segunda etapa que implica un proceso de división celular sin crecimiento de las células, el cual se denomina segmentación, que son las primeras etapas del desarrollo embrionario. Como ustedes pueden ver acá, la célula se divide, pero el cigoto, el embrión, no aumenta de tamaño. Luego tenemos una tercera etapa, que es la gastrulación, donde se produce una alta tasa de migración celular y crecimiento, ¿sí? Y reordenamiento y generación de las capas embrionarias. Esto ustedes ya lo habrán visto, ¿sí? Con otros docentes, y de esta manera obtener las tres capas embrionarias que después darán lugar a los distintos tejidos y los distintos órganos. Y luego viene una etapa ya de diferenciación celular, donde esas células, ¿sí? Entonces se van a ordenar, ¿sí? Para formar los distintos órganos, van a terminar su proceso de diferenciación en una etapa que se denomina organogénesis. Entonces, si uno compara, como ustedes tienen acá, todos los modelos animales, desde anfibio, peces, aves, ratón y el ser humano, ¿sí? Todos estos modelos animales pasan por estas mismas etapas, y son procesos que son bastante similares, y por lo tanto nosotros podemos sacar información enriquecedora utilizando estos modelos animales y poderlos extrapolar a ver qué es lo que sucede en el ser humano. Entonces, ¿cuál es el primer evento de diferenciación celular en los mamíferos? Como ustedes pueden ver, cuando se forma el cigoto empieza la división celular, ¿sí? Primero tenemos una célula, un cigoto, un embrión de 2 células, de 4 células, y es en esta etapa, luego de la división en 8 células, donde se produce la expresión de caderinas, que dispara entonces la compactación y la formación de uniones estrellas que permiten el ingreso de líquido, como ustedes lo ven acá. Entonces se produce una mórula compactada y luego se produce el primer gran evento de diferenciación en los mamíferos, donde se genera el blastocito, donde podemos distinguir dos grandes agrupaciones de células. Como ustedes ven, en verde está la capa celular externa que dará lugar al trofoblasto. Este trofoblasto es el que da lugar al corión, la placenta, que tiene capacidad de invasión, alimentación y evitar el rechazo del embarazo. Y en rojo ustedes ven lo que se denomina la masa celular interna, que son las células embrionarias que darán lugar al embrión propiamente dicho. O sea que este podría ser el primer gran evento de diferenciación celular que ocurre en los mamíferos. Entonces, ¿cómo se dan estos eventos de diferenciación celular? Ustedes piensen que partimos de un cigoto, de una única célula, obtenemos más de 200 tipos celulares distintos, ¿sí? Luego de pasar por el blastocisto, ¿sí? La gástrula, y obtenemos distintos tipos celulares, en el cual todas las células del organismo poseen el mismo genoma, la misma información genética, que es exactamente igual al cigoto entonces original. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Si toda la misma información genética está en todas las células, ¿cómo logramos ese proceso de diferenciación donde cada célula, cada tipo celular, tiene características bien definidas y que van surgiendo progresivamente a lo largo del desarrollo? No son los genes que poseen, ya que todas las células presentan los mismos genes, sino qué genes están encendidos y qué genes están apagados dentro de cada uno de ese tipo celular. Y las características de los distintos tipos celulares va a estar dado entonces por su constitución proteica, es decir, qué proteínas se están produciendo dentro de la célula que le van a dar las características particulares para ese tipo
ese tipo celular. Entonces, la expresión génica diferencial que se da en cada tipo celular es sumamente regulada y es un proceso esencial en el desarrollo embrionario. Entonces, ¿cómo pasamos desde un cigoto, que es una célula totipotente, a una célula funcional totalmente diferenciada en un tejido determinado? Nosotros tenemos acá un cigoto, ¿sí? Luego de la fecundación, esta célula es totipotente. ¿Qué significa que sea totipotente? Es capaz de producir todas las células embrionarias, distintas células y tipos de tejidos del embrión. A su vez es capaz de producir el trofoblasto, ¿sí? Por eso decimos que es totipotente. Este cigoto, que es totipotente, comienza a diferenciarse a células pluripotentes, que son stem cells o células madres embrionarias, que recuerden que son las células de la masa interna del blastocisto, ¿sí? Que estas células que son pluripotentes son capaces de producir todos los tejidos y los tipos celulares del embrión, pero no puede producir el trofoblasto, ¿sí? Se sigue el proceso de diferenciación, pasando entonces a stem cells o células madres multipotentes, es decir que estas células madres son capaces ya de producir más de un tipo celular distinto, ¿sí? Por ejemplo, imagínense las células madres de la médula ósea, que son capaces de producir toda la línea sanguínea, ¿sí? Y estas células madres, que son multipotentes, así como las pluripotentes, que son estas stem cells embrionarias, son capaces a su vez de autorreplicarse y producir más células madres. Y luego tenemos que estas células multipotentes empiezan entonces en un proceso de diferenciación hacia formar los distintos tejidos, en el cual se va limitando su potencial de diferenciación. Esto, por ejemplo, si estamos hablando del tejido neuronal, ¿sí? Tenemos acá un progenitor que es neuronal, luego se va diferenciando, ¿sí? Se va diferenciando hasta llegar a las células diferenciadas, que son las neuronas funcionales. Entonces, a tener en cuenta que durante el desarrollo se van perdiendo potencialidades, ¿sí? Pero se va ganando una especialización funcional. Este proceso que va desde el cigoto hasta las células totalmente diferenciadas y funcionales dependen de una expresión génica diferencial sumamente controlada. Es decir, que una pequeña porción del genoma es expresado en las células diferenciadas, y hay algunos genes que son esenciales para mantener ese estado diferenciado. Pero también hay genes que, si bien no son expresados, mantienen en las células diferenciadas, mantienen su potencialidad de expresión, pero de alguna manera están siendo silenciados. Entonces, ¿cómo es ese proceso de diferenciación celular y de regulación de la expresión génica? Se va a estar dando por una cascada regulatoria que van delimitando el desarrollo. Si partimos del cigoto, existen señales preexistentes en el ovocito, es decir, señales que ya provienen de la madre, que van a determinar los primeros pasos de desarrollo del cigoto. Y estas señales van a activar las primeras proteínas reguladoras, es decir, activan determinados genes que dan lugar a proteínas reguladoras que van a ser los que van a empezar entonces a regular el desarrollo embrionario, ¿sí? Y dependiendo de cuáles son esas proteínas reguladoras que se van activando en las distintas células y la combinación, ¿sí?, que se van generando dentro de las células de estas proteínas reguladoras, es como se va delimitando el desarrollo y las células se van diferenciando hacia distintos tipos celulares. Entonces, si nosotros quisiésemos agrupar, ¿sí?, de alguna manera, o resaltar cuáles son las proteínas fundamentales asociadas al desarrollo, encontramos dos grandes grupos, ¿sí?, que son las proteínas, ¿sí?, asociadas a la regulación de la expresión génica, como los factores de transcripción, y proteínas asociadas a la comunicación entre células, ¿sí?, y al movimiento. Las distintas células que se van produciendo a lo largo del desarrollo embrionario
responden a señales que son propias de la célula, o sea, que se están produciendo dentro de la célula, pero también a señales extrínsecas, es decir, que están recibiendo desde las células adyacentes, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos en el correr de la clase. Entonces, ¿cómo regulamos la expresión génica? ¿Sí? Cómo se da esa regulación de los genes a lo largo del desarrollo embrionario, que lo que va a determinar es si un gen se activa o no en determinadas células. Y existen distintos niveles de expresión de donde se regula la expresión génica. Podemos regularla durante la transcripción, ¿sí? Durante la transcripción génica es la etapa de mayor regulación de la expresión génica, pero también en pasos posteriores que iremos viendo. Los factores de transcripción, si ustedes recuerdan de BST, ¿sí? Son los factores de transcripción, los factores que asisten a la ARN polimerasa para que se pueda leer la información que radica en el gen, ¿sí? Y transcribirla a un ARN mensajero que luego va a salir al citoplasma y va a ser traducido a proteínas, ¿sí? Pero también hay factores de transcripción que son específicos, que de alguna manera lo que van a regular es ese proceso de inicio de la transcripción. Y tenemos algunos factores de transcripción específicos, que son proteínas reguladoras, que son activadores, que estos activadores lo que hacen entonces es aumentan la tasa, ¿sí? O el nivel de transcripción de determinado gen. Pero también hay factores de transcripción que son represores, o sea, proteínas reguladoras represoras, que justamente lo que van a hacer es unirse al promotor del gen y van a inhibir la transcripción. Y después tenemos algunos que son mediadores, es decir, que van a actuar junto con otro grupo de proteínas reguladoras, tanto para estimular la transcripción o como para reprimirla. También la transcripción puede ser regulada, ¿sí? De acuerdo al estado de la cromatina. Si ustedes recuerdan de BST, el ADN no se encuentra desnudo dentro de la célula. Si nosotros extrajéramos el ADN de una célula y lo estiramos, el ADN mide más o menos 1,5 metros, por lo tanto es necesario compactarlo y comprimirlo para que ingrese, para que pueda acabar dentro de la célula, ¿sí? Y lo que es todavía más complicado, dentro del tamaño del núcleo. Entonces el ADN siempre está asociado a proteínas, ¿sí? Y esto es lo que se denomina cromatina, la unión del ADN, ¿sí? A proteínas. Entonces, estas proteínas que se unen al ADN, si ustedes recuerdan, de BST son llamadas proteínas histonas, que son de carga positiva, y como el ADN es de carga negativa, tienen una alta afinidad, y eso hace que el ADN entonces se enrolle, ¿sí? en estas proteínas histónicas, y de manera que entonces que quede bien compactado, ¿sí? Entonces, cuando estas proteínas tienen la carga positiva y el ADN carga negativa, está sumamente compactada y la cromatina se encuentra bien compactada, como ustedes la ven acá. Esto hace que la maquinaria enzimática encargada de leer la información de los genes no pueda ingresar a leer esa secuencia de bases, y por lo tanto toda esta región se encuentra entonces inactiva, ¿sí? Es decir, de esta manera nosotros, compactando la cromatina, lo que logramos es que esa región del ADN esté silenciada. Sin embargo, si nosotros neutralizamos la carga positiva de estas histonas, por ejemplo, agregándoles grupos acetilo, entonces lo que hacemos es que se pierda esa afinidad, fuerte afinidad de las histonas por el ADN, y pasamos de una cromatina, ¿sí? compactada a una cromatina descompactada o más laxa, y esto permite que la maquinaria de transcripción pueda leer la información de los genes de esta región, y entonces el gen se encuentra activo y se pueda expresar. Pero también la regulación, ¿sí? Está a la altura de la transcripción, pero también la regulación se puede dar en procesos luego de la transcripción, lo que se denomina posttraduccionales, que es cuando se produce el procesamiento del ARN mensajero antes de salir del núcleo. Y un ejemplo de regulación de este proceso de maduración del ARN mensajero es el splicing alternativo. Si ustedes recuerdan, una vez que se genera el ARN mensajero, debemos de eliminar los intrones, ¿sí? Que son estas regiones en las cuales no llevan información codificante. Entonces se eliminan los intrones previo a
que el ARN mensajero maduro salga al citoplasma. Y lo que se ha visto es que si nosotros tenemos más o menos unos 30.000 genes, en las células se han detectado más de 100.000 tipos de proteínas distintos, ¿sí? Es decir que cada gen no codifica o no produce una única proteína, sino que produce más de una proteína distinta. Y esto cómo lo puede hacer a través de lo que se denomina el splicing alternativo, que me permite generar variantes diferentes de una proteína. Y uno de los ejemplos más claros es la alfa-tropominiosina, que tenemos acá el gen, con sus exones y sus intrones, y este gen sufre, una vez que se transcribe a ARN mensajero, este ARN mensajero se procesa de manera diferencial en los distintos tejidos, como ustedes pueden ver acá, donde la eliminación de intrones, ¿sí?, se da diferente en cada uno de los tejidos, y entonces los exones que quedan dentro de el ARN mensajero son distintos, como ustedes pueden ver, ¿sí?, en los distintos tejidos, y esto está dando variantes de la alfa-tropomosina en cada uno de los tejidos, en la cual su función está adaptada para dicho tejido. ¿Sí? Y el último paso de regulación de la expresión génica, podríamos decir, es durante la traducción o la síntesis proteica, ¿sí?, y luego también sobre la propia proteína ya sintetizada. ¿Cómo podemos regular la síntesis proteica? ¿Sí? Por ejemplo, podemos secuestrar al ARN mensajero, es decir, evitar que ese ARN mensajero sea leído por el citoplasma, por el ribosoma, y por lo tanto no pueda ser traducido a proteína. Y un ejemplo de ello es la proteína decoy, que ya la veremos en la clase siguiente, que es una proteína fundamental en las primeras etapas del desarrollo embrionario, que una manera de regular, ¿sí?, la expresión de determinados genes es unirse al ARN mensajero, como en este caso es el ARN mensajero del gen caudal, ¿sí?, y al unirse lo que hace es impide que este ARN mensajero sea leído por los ribosomas, ¿sí? Y otra manera también de regular la síntesis proteica y localizar, ¿sí?, las proteínas en las determinadas regiones del embrión donde nosotros queremos que actúen, es de alguna manera entonces movilizar los ARN mensajeros hacia distintas regiones del embrión, o mismo las propias proteínas. Y lo que se ve es de que, bueno, tanto los ARN mensajeros como las pueden difundir, ¿sí?, a lo largo del embrión, y en general, por ejemplo, y anclarse, por ejemplo, acá, ¿sí?, por una proteína de unión en uno de los extremos, ¿sí? También lo que sucede es que el ARN mensajero, protegido por proteínas protectoras, ¿sí?, que entonces protegen al ARN mensajero de la degradación, pero estas proteínas van localizando el ARN mensajero en las regiones donde yo quiero entonces que se esté expresando ese ARN mensajero pueda ser traducido a proteínas, ¿sí? Y también, a su vez, los ARN mensajeros son movidos a lo largo del embrión de manera activa por un transporte activo, ¿sí?, por microtúbulos, para poderlos localizar en la región, ¿sí?, que se quiere que se exprese y se traduzca a proteínas. Entonces, bien dijimos que todo el desarrollo embrionario implica un proceso de diferenciación celular sumamente controlado, que va a estar dando por la regulación de los genes. Entonces, una de las grandes preguntas es posible reprogramar células diferenciadas y llevarlas al estado indiferenciado? Y ahí surge en 1997 la respuesta, donde el investigador Wilmut y sus colegas, ¿sí?, clonan la primera oveja, ¿sí?, que aparentemente genéticamente idéntica, ¿sí?, a el donante, el cual le denomina Dolly. Y acá demuestran entonces que sí es capaz de reprogramar las células diferenciadas. ¿Cómo se hace este proceso de clonación de un animal? Lo que se obtiene es, bueno, un donador de un ovocito, el cual se le saca la información genética, se le saca el núcleo. Por otro lado, tomamos células somáticas diferenciadas,
¿sí? A la cual a través de determinadas condiciones de cultivo in vitro, se logra reprogramar esas células diferenciadas y llevarlas a un estadio G0, ¿sí? O G1, en el cual a un proceso en el cual de alguna manera todos los genes podrían ser plausibles de ser expresados. Entonces se toman estas células, ¿sí? Que fueron reprogramadas, ¿sí? Y se introduce en el ovocito sin el núcleo, como si fuese un proceso de fertilización in vitro, y entonces se activa el ovocito y se genera un embrión en el cual es cultivado in vitro los primeros días de desarrollo y luego sí, transferido hacia el útero. Y de esta manera se obtiene entonces una oveja, al cual le denominan Dolly, que es genéticamente, o sea, tiene la misma información genética que la oveja que dona esa célula diferenciada, la cual después se la diferencia, ¿sí? Es la que aporta la información genética para este proceso de fertilización. Si bien se demuestra que se puede reprogramar las células diferenciadas, lo que se ha visto que es un proceso sumamente ineficiente, ya que tienen que hacer, 434 intentos para obtener, ¿sí? Un embrión que se pueda desarrollar de manera correcta, pero lo que se ve en esta pequeña oveja Dolly es que tuvo una mayor susceptibilidad a enfermedades, presentaba un envejecimiento más prematuro, fundamentalmente sus cromosomas tenían una apariencia más vieja, diríamos, y tenía, si bien genéticamente era igual a la oveja donadora, había una variabilidad fenotípica menor. Pero se puede reprogramar las células diferenciadas manipulando y reprogramando la expresión génica. Entonces entramos en lo que son las células madres. ¿Sí? Las células madres, como bien dijimos, son células pluripotentes, ¿sí? Es decir, capaces de producir muchos tipos celulares, todavía no están comprometidas en su destino y a su vez son capaces de generar copias de sí mismas. Y luego empiezan en un proceso de diferenciación en el cual pasan a ser multipotentes, que ya empiezan a estar comprometidas y pueden producir solo determinado grupo de tipos celulares y se siguen diferenciando hasta llegar hasta las células diferenciadas, ¿sí? en los distintos tejidos. Entonces, otra de las preguntas que surgen es, bueno, ¿las células madres pueden programarse in vitro y de alguna manera determinar el destino? ¿Sí? El tipo celular, manipular las células madres para obtener el tipo celular o el tejido que yo quiero, sí, se puede hacer, ¿sí? Y en esto se han hecho varios estudios en el cual se toman las células embrionarias de la masa celular interna del blastocito, como dijimos que son pluripotentes, estas células embrionarias se cultivan en determinadas condiciones, con determinados factores de crecimiento o sustancias que van a ir estimulando a las células para que produzcan los distintos tipos, se diferencien hacia los distintos tipos celulares. Y acá ven un ejemplo de, dependiendo lo que nosotros pongamos dentro del medio de cultivo, podemos llevar a estas células embrionarias a que se desarrollen como adipocitos, como neuronas, ¿sí? Como células musculares, etc. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que se plantea, bueno, podemos utilizar estas células madres como terapia, y hay varios ejemplos de que sí se pueden utilizar como terapia, aunque muchos de estos procesos aún están en experimentación, pero siempre partimos, por ejemplo, en este caso, que es un modelo de Parkinson en ratones, en el cual vamos a partir, lo que se toma es una célula somática del ratón, se le saca el núcleo, ¿sí? Se lo coloca en un ovocito sin núcleo, como fue la de la oveja Dolly, y obtengo entonces un embrión, ¿sí? Las células totipotentes, que luego de producirse el blastocito, entonces yo tomo estas células embrionarias de la masa celular interna, que tienen la misma información genética que al ratón al cual le voy a hacer la terapia, porque utilicé una célula somática de ese ratón. Lo que se hace, entonces, estas células embrionarias se cultivan en distintas condiciones, con distintos factores de crecimiento en el medio de cultivo, ¿sí? Se les va agregando distintos componentes
para llevar a que estas células embrionarias se vayan diferenciando, ¿sí?, a stem cell neuronales dopaminérgicas, que es lo que yo quiero utilizar, ¿sí?, luego como terapia en el ratón. Entonces, se siguen diferenciando hasta neuronas dopaminérgicas, y esto es lo que se inyecta en un ratón, ¿sí?, que sufre Parkinson, y lo que yo le estoy inyectando son neuronas dopaminérgicas con la misma información genética que el propio ratón, porque son originados de una célula somática, ¿sí? Y entonces vemos si esta terapia puede mejorar, ¿sí?, los síntomas de Parkinson en el ratón, que se ha visto de que se ha logrado. Esto se ha hecho a nivel de investigación. Entonces, como bien sabemos, la comunicación celular también es esencial en el desarrollo embrionario. Habíamos dicho de que había dos grandes grupos de células, de proteínas que estaban involucradas en el desarrollo embrionario y en la diferenciación celular. Una eran las que regulaban la expresión génica, ¿sí?, y por otro lado las señales, ¿sí?, que estaban vinculadas a la comunicación celular y la movilidad celular, ¿sí? Entonces una célula sola, así de manera aislada, no puede diferenciarse, ¿sí?, de manera correcta. Siempre está recibiendo señales de las células vecinas, ¿sí?, y dependiendo de las señales que recibe de las células de la comunicación con las células vecinas, van a ser que se van a determinar las distintas decisiones que va a tomar la célula. Por ejemplo, la célula puede recibir un grupo de señales que determine que sobreviva, o otro grupo de señales que en su conjunto indican a la célula que crezca y se divida. O directamente que no se divida, sino que directamente se empiece a diferenciar, y una célula aislada que no recibe ningún tipo de señales desde el exterior, entonces normalmente muere, ¿sí?, se toma su destino de morir. Entonces, la comunicación celular es fundamental para la organización de los tejidos, para formar los órganos complejos. Es decir, que la organogénesis depende de estas interacciones celulares. Uno de los ejemplos más claros es la formación del ojo, el desarrollo del ojo con las distintas partes, en el cual partimos que existe una vesícula óptica, ¿sí?, en esta región, en el cual entonces esta vesícula óptica va a inducir al ectodermo, que se encuentra aquí, ¿sí?, para formar la placa del lente, empieza a diferenciar, ¿sí? Luego, este mismo ectodermo que se diferencia a placa del lente, estimula entonces que la vesícula óptica, ¿sí?, forme la copa óptica, como ustedes ven ahí, y se induce la formación del lente. Y de esta manera, entonces, se termina de formar el lente. Acá tenemos la copa óptica formada por la retina y el nervio óptico, y luego se diferencia lo que es la córnea. De manera entonces que se da un proceso de inducción de unas células a las células vecinas, que implican una interacción a corta distancia entre las células, ¿sí?, entre ellas, y que a su vez existe un proceso de competencia, que es la capacidad de una célula o de un tejido de responder a una señal inductiva. Es decir, un grupo de células, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, envían señales a las células vecinas, y estas células vecinas son capaces de interpretar y recibir esa señal porque son competentes, y entonces pueden responder, ¿sí?, a esta señal y comienzan a diferenciarse. Pero ¿cómo se da esta inducción y la competencia? Y acá volvemos nuevamente a la regulación génica. Es decir, hay factores inductores que son los expresados en la vesícula óptica, que es lo que tenemos acá, ¿sí? La vesícula óptica esta vesícula óptica produce factores inductores, ¿sí?, que son dos de ellos son el BMP4 y el factor de crecimiento fibroblástico 8, que lo que van a inducir estos dos factores inductores, que van a inducir sobre el ectodermo, ¿sí?, la síntesis de
factores de transcripción, como son SOC2, SOC3, ¿sí? Y este factor de transcripción LMAF. Entonces, al inducir la producción de factores de transcripción, ¿sí? Entonces se van a activar determinados genes en este ectodermo que entonces va a llevar a la diferenciación para la formación, ¿sí?, del lente. Lo que se ha visto es que si nosotros, por ejemplo, removemos la copa óptica, la vesícula óptica, ¿sí?, de esta región, no se produce el lente. ¿Qué quiere decir? De que no hay un tejido que envíe factores inductores y tampoco, entonces, si no están esos factores inductores, el ectodermo que se encuentra acá no puede responder porque no tiene esas señales. También lo que se ha visto es que si nosotros agarramos la vesícula óptica y la insertamos en otra región, como es acá, ¿sí?, lo que se ha visto es que este ectodermo no responde, no se diferencia al lente, ¿sí? Es decir, que por más que la vesícula óptica produzca las señales inductoras, este tejido no es capaz de responder a esas señales, es decir, que no es competente. Únicamente el ectodermo de esta región, en la cabeza, ¿sí?, tiene la competencia de responder a estos factores inductores. ¿Y qué le da esa competencia? ¿Por qué esta región, este ectodermo sí es competente y este ectodermo de acá del tronco no es competente? Porque en este ectodermo sí se está expresando un gen que es el PAX6, que el PAX6 es un factor de transcripción muy asociado al desarrollo embrionario, que esto permite entonces que cuando recibe las señales inductoras de la copa de la vesícula óptica, entonces ya en este tejido se está produciendo el factor de transcripción PAX6, pero se activan también estos 3 factores de transcripción por recibir estas señales, y la conjunción de los 4 factores de transcripción es lo que hacen que se activen varios genes asociados a la diferenciación, ¿sí?, del lente. Entonces, en función de una señal, la célula responde, ¿sí? Entonces, siempre vamos a ver que en las vías de señalización va a haber 2 grandes componentes. Uno que es la señal y uno que es el receptor primero, es decir, que la señal viene, es una molécula extracelular que es secretada por la célula vecina, ¿sí?, es reconocido por un receptor proteico en la superficie, ¿sí?, de la célula, y esta señal tiene que ser transmitida o transportada las señales al interior de la célula, así que tenemos un mecanismo de transporte dentro de la célula, y esta señal, ¿sí?, se traduce en general en variación en la expresión génica, es decir, que lo que se hace es activar determinados factores de transcripción, ¿sí?, y se activan determinados genes, ¿sí?, que van a estar involucrados en que tome una decisión esta célula, ya sea diferenciarse, dividirse, etc. O un camino más rápido, diríamos, es que esta señal directamente altera la función de una proteína que ya estaba siendo sintetizada. Pero sea por este camino de regular la expresión génica o alterar la función de una proteína, lo que nosotros vamos a alterar es el comportamiento, sí, de la célula. Vamos a ver un ejemplo de vías de señalización. Hay un montón de vías de señalización involucradas en el desarrollo embrionario, pero una de estas vías es la de los factores de crecimiento fibroblásticos, ¿sí? El factor de crecimiento fibroblástico actúan a través de, también es un ligando, a través de un receptor, que se encuentra un receptor de membrana, que este receptor se activa y empieza entonces a fosforilar proteínas y entonces modificar la expresión de determinados genes, ¿sí? Lo que se ha visto es que las mutaciones en este receptor, por ejemplo, el receptor del factor de crecimiento fibroelástico 3, lo que produce esta mutación, como ustedes lo pueden ver acá, en esta región del receptor, es que ese receptor, al tener esta mutación, se activa de manera prematura, sin recibir ligando, ¿sí? Es decir, que sin tener unido un ligando
¿sí? Se activa entonces de manera prematura, y lo que va a producir entonces es la terminación o sea, detiene de manera prematura el crecimiento del cartílago antes del nacimiento del niño, y esto se asocia entonces a miembros extremadamente cortos, ¿sí? A costillas que quedan malformadas, de tamaño muy pequeño, con un tórax demasiado pequeño, y esto es lo que da la llamada displasia tanatofórica, ¿sí? Que el niño muere al nacer cuando comienza a utilizar los pulmones, porque el movimiento de los pulmones, esas costillas tan pequeñas, no lo puede sostener, y entonces mueren en el momento del nacimiento. Y también teníamos, como nosotros decíamos, que una de las decisiones que puede tomar la célula es la muerte celular programada, es decir, hay células que están destinadas a morir y que reciben señales intrínsecas o externas para sufrir lo que se denomina la apoptosis. ¿Sí? El proceso de apoptosis es relevante en el desarrollo porque ocurre durante el crecimiento neuronal para controlar la producción de neuronas. También se da este proceso de apoptosis en la eliminación del tejido interdigital de las pies y de las manos, ¿sí? En el tejido mamario en los machos, ¿sí? También para la formación de la abertura vaginal hay una muerte celular programada que produce justamente esta abertura, y en el caso de los anfibios, en la eliminación de la cola de renacuajo. ¿Cómo se da esta muerte celular programada? Ya sean por señales parácrinas, es decir, que son señales secretadas por células vecinas, ¿sí? Y es preprogramada, ya se sabe que cuando están estas señales, la célula automáticamente entra en apoptosis y depende de la activación de caspasas. Las caspasas son proteasas, enzimas que van a degradar todo el componente interno de las células. Y lo que se ha visto es que si nosotros bloqueamos el proceso de apoptosis, ¿sí? Se disrumpe el desarrollo neuronal normal, que pasa a ser letal, porque se produce un sobrecrecimiento de las neuronas. Acá tenemos un ratón en el cual produce la caspasa 9 de manera normal, con un desarrollo normal, pero si nosotros inhibimos, ¿sí? O mutamos las dos copias del gen de la caspasa 9, entonces lo que sucede es que en el tejido neuronal las células no pueden entrar en muerte celular programada y se produce un sobrecrecimiento neuronal de neuronas, que eso es letal para el embrión. ¿Y cómo se mantiene? Una vez que la célula está diferenciada, ¿cómo se mantiene, cómo se produce el mantenimiento del estado diferenciado? ¿Sí? Y hay distintos mecanismos para mantener la célula de alguna manera con las características del estado diferenciado o el tipo celular que debe tener. Eso implica mantener determinados genes activos de manera permanente y otros silenciados, ¿sí? Y este mantenimiento del estado diferenciado se puede dar por una señal activadora que inicia la producción de un factor de transcripción que se autoestimula, es decir, una señal externa proveniente de una célula vecina, ¿sí? Que estimula entonces la producción de un factor de transcripción, que ese factor de transcripción va a estar regulando otros genes, pero a su vez también regula su propio gen. Y esto hace entonces que este factor de transcripción específico permanentemente se esté expresando y esté regulando todo un grupo de genes que es necesario que se estén expresando de manera adecuada. Otro mecanismo para mantener el estado diferenciado es que existen proteínas sintetizadas que estabilizan la cromatina para mantener el gen accesible, es decir, se recibe una señal activadora inicial, pero luego se sintetizan determinadas proteínas que estabilizan la estructura de la cromatina. Es decir, recuerdan ustedes que la cromatina podía mantenerse compactada e inhibir la transcripción en determinadas regiones, o estar descompactadas en otras regiones y permitir la transcripción de un gen. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera de nosotros asegurar que algunos genes se mantengan silenciados y que otros genes se mantengan entonces activos. Un tercer proceso o mecanismo para mantener el estado diferenciado es mediante las señales autócrinas, es decir, que la misma célula genera una molécula señal que la secreta hacia el espacio extracelular y que interactúa sobre los receptores de la propia célula, ¿sí? Y de manera que están activando entonces la expresión génica,
¿sí? Y a su vez también produciendo esta nueva señal, esta nueva proteína que se secreta, y así permanentemente se está entonces activando y manteniendo la expresión de determinados genes. Y por último, es la producción de lo que se denomina un bucle parácrino, es decir, que hay una interacción entre células vecinas, de manera que una célula produce una señal, una proteína que es secretada al espacio extracelular, actúa sobre receptores de la célula vecina, esto activa la producción de otra señal que va a actuar sobre el receptor de la célula vecina, y entonces de esta manera estas dos células vecinas mantienen la expresión de determinados genes en este bucle que se denomina parácrino. Bueno, muchas gracias y bueno, quedo a las órdenes para cualquier consulta a través de Eva.